Hoy, lunes 16 de octubre a las 9:30, comenzaremos a desarrollar el primer trabajo autónomo que nos han encomendado. El grupo está formado por Kevin Errázuriz, José Ignacio Cornejo, Ariana Reyes, Brian Silsán. Tres. El primer problema nos pide calcular tres literales. El primero nos pide encontrar el valor de K. ¿Cómo lo vamos a hacer? Partiendo de la expresión de la aceleración, lo vamos a hacer por cálculo integral. Primero, la aceleración de esta expresión va a ser dv sobre dx. Pero por regla de la cadena nos va a quedar de esta manera. Esta expresión vendría en este lugar, quedándonos b dv sobre dx y acá menos k sobre x. Ahora, para que todo quede en términos de x, términos de b, este término de aquí se lo pasa acá, quedando, como estamos utilizando el método de cálculo integral, nos queda la integral de menos kx de x. Ahora, los límites de integración superior e inferior van a quedar aquí la velocidad final 9, la velocidad inicial 15, la velocidad final, la posición final que es 1.2 y la posición inicial 0.6. Una vez, como nuestro objetivo es encontrar el valor de k, vamos a proceder a integrar. Quedaría b cuadrado medios evaluado de 9 a 15. Y del otro lado de la expresión nos va a quedar menos k, que multiplica, porque este valor es una constante que puede salir de la integral, nos va a quedar logaritmo de x evaluado desde 1.2 a 1.6. Desde 1.2 a 0.6, perdón. Una vez desarrollado todos los cálculos, el valor de k que nos tiene que dar va a ser igual a k va a ser igual a 104.35. Ese es el valor de k del literal A, que solamente escoger la calculadora y evaluar los límites dentro de esta expresión y nos da el valor de k. Ahora vamos a hacer el literal B, que nos pide la rapidez de la partícula, la velocidad final cuando el desplazamiento al final, cuando la posición final es 1.5. Para hacerlo vamos a utilizar esta expresión que está aquí. Unida. Para la parte B del ejercicio vamos a tener esta expresión, estas dos expresiones juntas en una sola. ¿A qué me quiero referir? Que voy a tener un medio de la velocidad final al cuadrado menos la velocidad final al cuadrado evaluada en los límites que ya los vamos a poner, igual a menos k, que va de multiplicada por esta expresión que está acá, logaritmo de x sería final menos logaritmo de x inicial. Como nos piden la rapidez de la partícula cuando es 1.5, este vendría a ser la posición final, que va a reemplazar aquí. La inicial la tenemos y la velocidad final, que es la que buscamos, tenemos que despejarla con la inicial, que ya está aquí, 15. Entonces, reemplazando los valores, nos va a quedar que la velocidad final al cuadrado menos 15 al cuadrado, ya una vez evaluada, pues sería aquí sería x final y acá sería inicial, que es 15, y acá igual evaluado de la posición final, que es 1.5, 0.6, la límite inferior. Entonces nos va a quedar menos k, que es la k que calculamos anteriormente, era 104.35, la reemplazamos aquí. Y aquí tenemos logaritmo de 1.5 menos logaritmo de 0.6. Una vez resuelta la expresión, ya despejando esto de aquí, nos va a quedar que la velocidad final va a ser igual a 5.81 metros sobre segundos. Para el literal C, nos piden ahora la posición de la partícula cuando la velocidad es 0, es decir, la velocidad final pasa a ser 0. Entonces, usando la misma expresión para el literal C, vamos a hacer un medio de velocidad final, que es 0, menos la inicial, que sigue siendo 15, igual el valor de k, que ya lo habíamos calculado en el literal A,
Y ahora, lo que nos piden es la posición de la partícula. Tenemos que despejar la posición final. Entonces nos vamos a quedar con esta expresión como logaritmo de x final menos, sigue siendo la inicial, la posición 0.6. Despejando esta expresión de aquí, cuando lo resuelvan obviamente ustedes, porque aquí tenemos nomás la expresión general y el resultado, va a quedarnos en sí, que la posición final nos va a quedar Euler elevado a la 0.56. ¿Por qué usamos Euler? Porque hay que eliminar este logaritmo para que nos quede esta expresión. Ya cuando lo vayan desarrollando ustedes se van a dar cuenta. Entonces la posición final nos va a quedar en sí 1.77 metros. Y así desarrollamos el primer ejercicio. El literal A nos pide la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y el de impacto. Quiere decir la distancia horizontal. Pero como ya dije, tenemos dos componentes, una en Y y una en X. Así que vamos a utilizar esta ecuación, pero en la componente Y. Velocidad inicial en Y por T menos el 1 medio, en vez de la aceleración, la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto, el delta Y, sería igual a la Y menos Y sub 0, y las demás seguiría igual. Los datos ya nos da el ejercicio, todos los datos nos da el ejercicio, la velocidad inicial, la altura del edificio, la aceleración. Entonces, al reemplazar en esta ecuación, nos va a quedar una ecuación cuadrática. En la ecuación cuadrática, conociendo ya que la gravedad es 9.8 y la velocidad inicial es 20, nos va a quedar que nos queda 4.9 t al cuadrado menos 20t menos 50 igual a 0. Como esta es una cuadrática, tenemos que resolver con la fórmula general. Entonces, porque esto no se lo puede factorizar, nos va a salir dos tiempos. Uno con 5.83 segundos y el segundo tiempo con menos 1.75 segundos. Este tiempo no es válido porque no puede ser un tiempo negativo. Ahora sí, podemos calcular ya lo que es la distancia horizontal. Que tenemos que es un delta x, velocidad inicial en t, menos 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como en la velocidad inicial acá eran dos componentes, esta velocidad inicial es en y, porque se lanza el objeto. En la velocidad inicial acá eran dos componentes, esta velocidad inicial es en y, porque se lanza el objeto, se lanza verticalmente. Entonces, en la distancia horizontal no va a haber una velocidad inicial. Por lo tanto, el delta x va a ser igual a 1 medio por 2 por 5.83, porque es el tiempo que ya conseguimos. Entonces el delta x sería igual a 39.98 metros. Muy bien. Ahora en el segundo tema nos pide que calculemos la altura media desde el suelo, medida desde el suelo, es decir, la altura del edificio y la altura que alcanzó. Para llegar a esta respuesta tenemos que utilizar la ecuación que tenemos aquí, del movimiento rectilíneo. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como ya sabemos que la velocidad final en y, porque va a tocar el suelo, es 0, entonces ya de una hacemos esto. Y la velocidad inicial en a sería 20, y la aceleración vendría a ser la de la gravedad. Entonces 20 menos 9.8 t, para conseguir lo que nos viene a ser el tiempo de subida de la pelota que se fue lanzada. T es igual a 2.0 segundos, 0.4 segundos. Como nos pide la altura medida desde el edificio, tenemos que volver a usar esta ecuación que se utiliza casi siempre. La velocidad inicial en t menos 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora bien, reemplazamos porque ya tenemos todos los datos. ¿Qué nos sale? Que el delta y va a ser igual a 20 por 2.04 menos 4.9 por 2.04 al cuadrado. Delta y va a ser igual a 20.41 metros. Ahora, esta es la altura con la que fue lanzada, pero hay que recordar que la altura total es la del edificio más la altura que ahorita acabamos de calcular, es decir, 50 metros más 20.41 metros. Entonces la altura de medida desde el suelo es 70.40. Bien, ahora en el literal T nos pide el valor de las componentes tangenciales y la normal de la aceleración, pero durante el tiempo de subida, o sea no es el tiempo total.
tenemos que sacar de nuevo el tiempo, utilizando la misma ecuación que ya hemos estado utilizando. Menos 1/2a de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien, entonces reemplazando los datos, aquí sería 60 menos 50, 20t menos 1/2 por 9.8 por el tiempo al cuadrado, que es lo que queremos saber. Esto nos va a dar una ecuación cuadrática ya desarrollada, que va a ser esta aquí, con dos posibles soluciones, 3,5 segundos y 0.58 segundos. Ya. Muy bien, entonces, teniendo este tiempo, podemos ya sacar las velocidades finales en ambos componentes. La velocidad final en x, con la aceleración y el tiempo, y la velocidad final en x. Como ya tenemos que escoger uno de los dos tiempos y vamos a escoger el tiempo menor porque es un tiempo de subida, no es el tiempo total, así que este es demasiado alto para que pueda ser. La velocidad inicial en x será 0 porque es lanzado verticalmente. Entonces sería 2, que sería la aceleración que tenemos acá, por 0.58. Y la velocidad final en x nos da que es 1.18. Asimismo, sacamos lo que es la velocidad final en y, velocidad inicial en y, más la gravedad por el tiempo. Y de igual manera sacamos 20 menos 9.8, 58, 9.8, 0.58, que nos va a dar un resultado de 14.32. Con estas dos podemos sacar el módulo del vector velocidad, que es con Pitágoras, y nos va a dar un resultado de 14.37 metros sobre segundos. Ahora bien, con esta velocidad podemos nosotros sacar lo que es la aceleración. La aceleración centrípeta podemos sacar que es la aceleración, que es igual a la aceleración por la velocidad sobre el módulo de la velocidad. Muy bien, reemplazando, vamos a tener que es 2 por 1.116 más 14 por 32 por 9.8. Perdón, menos 9.8. Sobre el módulo de la velocidad, que lo acabamos de sacar acá abajo, que es 14.32. Esta aceleración nos va a dar un total de menos 9.60 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, para sacar la aceleración total, tenemos esta ecuación de aquí. Para sacar la aceleración total, será igual a la raíz de la aceleración centrípeta más la aceleración normal al cuadrado. Entonces tenemos que esto es 10 al cuadrado menos 9.60, que lo acabamos arriba, pero como es al cuadrado se va a hacer positivo y nos da un igual de 2.8 metros sobre segundos, que es la aceleración. Ya, 1.41 metros. Bien. Ya. En el literal A nos pide determinar la aceleración angular del movimiento. Utilizaremos esta fórmula. De esta fórmula obtenemos que la velocidad angular inicial es 0. Una vez reemplazando, que nos dice que tenemos una velocidad constante de 300 revoluciones por minuto, despejamos y obtenemos la velocidad angular final, que nos va a salir 12 pi radianes por segundo. Despejamos de la aceleración angular por el tiempo. Nos da anteriormente que el tiempo son 10 segundos para obtener la aceleración angular, y nos queda que la aceleración angular va a ser igual a 1.2 pi radianes por segundos al cuadrado. Ya. El siguiente literal dice que cuando la rueda alcanza la velocidad anterior, ¿cuál es la velocidad lineal de un punto de la periferia? Aquí reemplazamos en esta fórmula. Nos dice que debemos utilizar la velocidad angular anterior, entonces utilizaremos 12 pi radianes por segundo, y nos dice que cuál es en el punto de la periferia utilizamos el radio, que ya lo obtuvimos en metros anteriormente, 0.25. Ya, la velocidad, una vez resolviendo esto, la velocidad va a ser igual a 9.42
metros sobre segundo. El último literal. Ya, para determinar la aceleración centrípeta que posee la rueda a los 5 segundos, voy a utilizar la misma fórmula para despejar la velocidad angular final. Entonces, para la velocidad angular final va a ser la aceleración por el tiempo. Ya obtuve anteriormente la aceleración, 1.2, y el tiempo que ahora me dan son 5 segundos. Ya, la velocidad final angular va a ser igual a 6 pi radianes por segundo. Ya, una vez que obtuve la velocidad final angular, la voy a reemplazar en la misma fórmula que para obtener la velocidad. Entonces voy a tener que la velocidad angular va a ser 6 pi por el radio que ya obtuve, 0.25. La velocidad va a ser igual a 4.71 metros sobre segundo. Y luego utilizo este dato que obtuve ahí para la aceleración centrípeta. Entonces va a ser igual a la velocidad al cuadrado, 4.71 al cuadrado, sobre el radio 0.25. Y esto va a ser igual a 88.7 metros sobre segundos al cuadrado. Ya. Bueno, comenzando con el ejercicio, primeramente tenemos nuestra velocidad idea, que va a ser 600 coseno del ángulo en nuestra componente i, más 600 seno del ángulo en nuestra componente j. Como no sabemos el ángulo, es lo que vamos a proceder a encontrar. Ya, luego ponemos nuestra velocidad v, que va a ser 80 seno del ángulo menos 80 coseno del ángulo en j. Este ángulo sí lo tenemos, pero el de acá no. Ya, luego vamos a tener nuestra velocidad idea en i, eso es lo que queremos. Ya. Entonces acá vamos a proceder a encontrar el ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Igualando nuestra velocidad a 0. Una vez resolviendo eso, nos va a salir que tenemos un ángulo de 6,6 grados. Ya, entonces luego lo que queremos es encontrar, nomás reemplazamos el ángulo y nos va a quedar que nuestra velocidad idea va a ser igual a 636 kilómetros por hora. Y después de eso utilizamos ecuaciones de cinemática, o sea, las que tenemos aquí, tiempo es igual a desplazamiento sobre velocidad. Va a ser 3000 dividido por 636 kilómetros por hora. Nos va a quedar que el tiempo de vuelo va a ser de 4,7 horas.